alma, nuestro corazón, Dios, quiere estar pegado a ti, Señor, sin separarnos ni un momento, Señor, de esa tu misericordia y amor grande, eterno y perfecto. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Buenos días. Que el Señor me los bendiga. Mis amados hermanos, seguimos con el pecado, tercera parte. Entender el pecado y la lucha que tenemos contra el pecado y comprender que al único o a los únicos que el pecado daña es a nosotros, no a Dios. A Dios no le daña el pecado que nosotros hacemos, en ninguna manera. Dios nos perdona, nos limpia y nos dio la oportunidad a través de Jesús, porque éramos destruidos, dañados, como algo que infecta, como un tumor, como un cáncer que nos destruye por dentro. Y destruye nuestras ilusiones, nuestro futuro, que es lo peor. Porque lo que hoy planto como pecado, tarde o temprano, lo voy a recibir. Por esto, mis hermanos, es tan importante, uno, el arrepentimiento, y el otro, el poder luchar contra el pecado que nos asedia todos los días. Todos los días nos asedia el pecado. Lo tenemos alrededor. ¿Y por qué viene el pecado? El pecado, dice Dios, que vino desde Adán y Eva, como explicábamos la semana pasada. Viene a través de ese mal que permitimos dentro de nosotros. Ese mal que está dentro. ¿Y qué produce? Envidia, rabia, enojo, frustraciones, impotencias. Dañamos, destruimos. Somos egoístas y prevemos solo para nosotros. Tratamos o queremos que todo gire a nuestro alrededor cuando debería girar a través de lo que Dios dice. No de lo que yo quiero, no de lo que yo espero para mí, sino de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y ha plantado en nuestros corazones como su palabra. Nos doblegamos, nos sometemos a la palabra de Dios. Realmente no nos sometemos a ningún hombre. Nos estamos sometiendo a la palabra de Dios que actúa en nosotros como una regla, como una ley para cumplirla. Le voy a leer dos partes para que se entienda bien el peligro que es no atender, ¿verdad?, lo que Dios dice o da como mandato, como enseñanza, como ley para nuestras vidas. Dice en Lucas 6, 46 y 48. Lucas 6, 46 y 48. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y aclaró aquí Jesús, no solo el que la oye, sino el que la hace. Son dos cosas. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. La roca en este caso es Jesús, son los mandamientos, es la enseñanza de Dios. Dice: mas el que oyó, oiga bien el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No hay ni que explicarlo. El problema es que, mi hermano, muchas veces hacemos la casa o la edificación sin un fundamento. Cuando dice fundamento está hablando de las bases, de las columnas que van hasta abajo 5 pies, 10 pies, dependiendo de qué altura tenga la construcción, ¿verdad? Y cuando la edificas, lo haces, todo está bien, no hay ningún problema. Dice la palabra que la pones y el problema no se ve. ¿Cuándo se ve el problema? Cuando viene el río, cuando viene el temblor, cuando viene el mal. Es que nos damos cuenta de que aquel esfuerzo que habíamos hecho, aquello que habíamos dado por sentado de que
iba a estar ahí, se destruye. Se destruye. Y algunas veces fundamos nuestra vida en unas bases las cuales no existen, porque son los reglamentos de los hombres y a través de nuestros propios sentimientos y pensamientos que muchas veces están torcidos, dañados o corrompidos. Así que al tratar de edificar una casa, y aquí en esta parábola que el Señor habla, la casa eres tú, es tu alma, es tu vida. Cuando la edificas sobre esos fundamentos, cuando venga la destrucción, cuando vengan las pruebas, cuando venga de verdad el mal, no hay cómo hacerle frente al mal o a la destrucción. No hay cómo hacerle frente. Pero dice que el que edificó la casa sobre la roca, y la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios, la roca es la enseñanza. Y hemos visto personas, y dice la palabra, que el mal les viene repentinamente, como de un momento, como una avalancha. Esto es lo que produce el mal. Y mientras que el mal no viene, decimos, aquel bobo se puso a construir la casa con las bases sobre la roca, tanto que tardó, tanto que trabajó, y mira la mía. Aquí está levantada, parada, y no hay ningún problema. Por eso nunca usted envidie lo que otro tiene. Espere que el tiempo pase. Porque lo mal habido, mal se va. No tiene fundamento en la roca. Pensamos que no, pero cuando nuestra vida la forjamos en Cristo, cuando nuestra vida la forjamos en las leyes, en lo que Dios ha dicho y dice, no importa lo que venga, mi hermano. No importa. Porque el que va a sostener tu casa, tu alma, tu vida, el que la va a guiar, va a ser Dios. Es como la tortuga, ¿verdad? Va suave, pero va segura. Va suave, pero va segura. Lo que tenemos es que estar atentos a lo que Dios dice, a la guianza, al Espíritu, a lo que Dios manda. ¿Cómo yo voy a hacer lo que Cristo dice si no leo la Biblia? ¿Cómo voy yo a hacer lo que algunas veces estamos siguiendo nuestras propias reglas, pensamientos o sentimientos, sin tener en cuenta lo que Dios dice? Y no puede ser. Tienes para que te vaya bien en la vida, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en la obediencia a Dios. Pero para esto tienes que aprender la ley. Tienes que aprender lo que Dios dice, siente y piensa, lo que Dios manda que tenemos que hacer. Porque mire lo que dice aquí Jesús. Y esto lo dice Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dos cosas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Cuando no conocíamos al Señor, ni siquiera sabíamos lo que Jesús decía. Teníamos todo con un enjambre en la cabeza de mentiras, de distorsión de la palabra, del conocimiento, y poníamos en nuestra boca y en nuestro corazón cosas que ni siquiera Dios había dicho. Entonces, si Jesús dijo dos cosas, oírlas y hacerlas, es lo que, para que sea nuestro Señor, son las dos cosas que tenemos que hacer. ¿Y por qué yo traigo esto aquí al pecado? Porque precisamente cuando no haces lo que Dios te dice, o Jesús dice, lo que Jesús dice, se convierte en un pecado. Y el pecado es una transgresión, y la transgresión trae el castigo, y el castigo trae la muerte. Es sencillo. Mi hermano, lea Lucas 6, 46 y 48 muchas veces, y deje que el Espíritu le hable. Y una de las cosas que el Espíritu le va a decir es, haz las cosas ahora por fe, aunque no creas.
es un camino más largo, pero es un camino más seguro. Es un camino más esforzado, pero es un camino de bendición. Muchas veces como vivos queremos el camino más corto. Pero en Dios no hay camino corto. Hay un camino que hay que hacer y ese es el que nos tenemos que adherir para hacerlo. Porque a largo plazo, al final, yo conocí mucha gente con mucho dinero. Bien habido y mal habido. Pero no tenían a Cristo en su corazón. No lo tenían, mi hermano, y hoy están en una situación tan fuerte, tan mala. Y pensaron que ese dinero era su fortaleza, su fuerza. Y pensaron que ese dinero nunca se iba a acabar, nunca se iba a agotar. Nunca. Conocí a un hombre que andaba en un Ferrari Testarossa, tenía un Mercedes-Benz 6 cilindros, tenía una casa que cuando me conoció me dijo, si yo te regalo mi casa, no vas a poder pagar ni siquiera los gastos de lo que genera esta casa. Y yo lo vi así y dije, qué modestia, ¿no? Pero es que era verdad. O sea, no iba a poder yo con mi sueldo ni pagar la luz, los impuestos, mantener la casa. Es verdad, aunque me la regalara, yo no iba a poder pagar eso. Estaba yo llegando a este país. Y pensó que nunca ese dinero se iba a acabar, nunca. Estaba en la cima, pero no tenía a Cristo, él no sabía. Estaba edificando su vida sobre la arena y no sobre la roca que es Dios. Ahora, vea bien que Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? ¿Para qué me llamas Señor? Si yo fuese tu Señor, harías lo que yo te digo que hagas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que yo pueda tomar posesión de tu vida y enderezarla, porque yo sé el futuro. ¿Cree en mí? Yo tengo cosas mejores para ti de las que tú piensas o puedas querer, o anhelar, o soñar. Que algunas veces no son las que queremos. No. Señor, dame un avión, Señor, dame un avión, dame, y te matas en el avión. Señor, dame. No sabemos qué pedir. Dejemos que Dios lo haga por nosotros. No anhelemos nada. Él te ama. Él quiere darte lo mejor, pero lo mejor sin hacerte daño. Yo lo he hablado muchas veces, como un hijo que te pide dinero y tú sepas que está en droga. Si le vas a dar dinero, ¿qué va a hacer con el dinero? ¿Vaya a hacer buenas obras? No. Se va a autodestruir. Y algunas veces le pedimos cosas a Dios que nos autodestruyen, nos desgastan, nos dañan. Dejémoselo a Él. Confiemos en que Él está en control de nuestra vida y todo lo que nos está pasando, Él nos está guiando. Y si hay algo que nos va a hacer daño, Él lo va a quitar. No hay problema. Y Él va a añadir. Pero le pido que guarde esto muy bien en su corazón y entienda bien que la primera regla, no solamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, sino también en el Nuevo Testamento, se habla de esto. Que Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? En Deuteronomios Dios lo puso, fue como, aquí pongo estas cosas para que las hagas. Aquí lo bueno para que te vaya bien y lo malo para que te vaya mal. Es lo mismo. Haz lo que yo te digo, porque si no es rebelión, y ninguno de nosotros sabemos qué depara el futuro, pero Dios sí. Entonces entendamos bien que yo necesito, tú necesitas, no solamente oír la palabra, sino ponerla en práctica. Y ponerla en práctica es luchar contra ese pecado que nos asedia. Porque todo lo que Jesús dice o ha dicho, o todo lo que Dios ha puesto en la Biblia, es directamente contra lo malo, contra el pecado. El pecado te mata, la obediencia
te da vida, te regenera. Tengo otro, para que empecemos. Dice en Lucas 8, 31 y 32. Lucas 8, 31 y 32. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, oiga bien, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, diremos, pero espérate, ¿de qué me puede hacer libre Cristo? ¿Libre de qué? Libres de nuestros pensamientos, sentimientos, de lo que nos lleva al mal, de aquello que nos asedia en nuestras concupiscencias y en nuestros males, como es el orgullo, la prepotencia, la envidia, la maldad, todo aquello que autodestruye y destruye. Es de esto que Dios quiere salvarnos. Pero Jesús dice, si estás atento a todo lo que te digo y lo cumples y lo haces, olvídate que te va a ir bien. Va a ser bendición para tu vida. Algunas veces con nuestros hechos o con lo que dejamos de hacer para con Dios, no nos estamos dando cuenta, pero le estamos mandando mensajes de nuestro corazón a Dios. Cuando yo no hago lo que Jesús dice, indirectamente yo le estoy diciendo que no creo en Él. Es como alguien que te diga, dame para guardarte esos $100, yo te los guardo para que no se te vayan a perder, porque en ese short tú sabes que no, tranquilo, que aquí no se pierden, aquí no se pierden. No, pero dámelo, yo te los guardo aquí, después te los doy. Mira, yo tengo la cartera, tiene cierre, el bolsillo. No, déjalo aquí, está bien. Pero bueno, tú no crees en mí, ¿tú crees que te los voy a robar? No, como tú me vas a robar $100, no, pero es que los quiero yo tener aquí. ¿Qué le estás diciendo? ¿Me los puedes robar? ¿Te vas a quedar con ellos? Algunas veces por no hacer caso a Dios, por no buscar o hacer las cosas que tenemos que hacer para con Dios, no nos damos cuenta, pero le estamos enviando un mensaje a Dios. Y debemos tener cuidado cuando no creo o cuando pienso que lo que Dios me está ofreciendo no es lo suficientemente bueno como para que yo lo haga, o mi forma o mis maneras son mejores que lo que Dios dice para bendecirme. No, quédate con lo que tú tienes, déjame hacerlo a mi manera, porque, ¿pero qué? ¿Tú no crees en mí? No, yo sí creo, pero es que ya estoy acostumbrado a hacerlo a mi manera. Y Dios suelta las manos, porque lo hizo con Israel, y dijo, ok, caminas por tu cuenta, a ver a dónde vas a llegar. Entonces, el pecado causa eso, causa ese mal, ese abandono, no de Dios, de nosotros para con Dios, y no nos damos cuenta. Fíjense, arriba decía, el primero que leí, decía, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y entiéndase bien lo que quiere decir Señor. Señor quiere decir amo. Señor quiere decir al que yo sirvo, al que toca mi vida o al que mueve mi vida, al que la dirige. Eso es Señor. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? Y eran los judíos que habían creído, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Si tú no haces en obediencia lo que yo te digo que hagas. Y en el segundo que leí, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles, oiga bien, si te mantienes fiel a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué es la libertad? La libertad es donde el mundo no te atrae, ni lo que hay en él,
ni la maldad, ni toda la distorsión que hay en el mundo. Y somos esclavos de eso. Somos esclavos de lo que dirán, de las formas del mundo, de lo que el mundo plantea, de lo que el mundo dice. Nos adherimos al mundo y no nos damos cuenta que estamos siendo manejados por el mundo y no por Dios. Por eso Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Déjeme explicárselo en teología. Cuando se habla de la verdad o se habla de conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿sabe de qué está hablando realmente aquí? De liberación. Liberación. De liberarte de todo el mal pensar, de todo el mal sentir, de todo lo que hacemos sin darnos cuenta y nos esclaviza, nos corrompe, no podemos verlo. ¿Cuántos de nosotros no podíamos ver que éramos malos? ¿Cuántos? No lo veíamos. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que venir a la iglesia o estar en la iglesia era nuestra bendición? ¿Quién? ¿Quién? No necesitamos de la iglesia. Todos los que estamos aquí, en nuestro corazón decíamos: yo no necesito de la iglesia. Esos son para los enfermos, los contaminados, los drogómanos, los estafadores, los ladrones, pero yo no necesito estar yendo allá. Yo lo decía. Si ese cuerda de marihuaneros que hay ahí, yo nunca he fumado ni sé cómo es un tabaco de marihuana y voy yo a meterme ahí. Yo no necesito eso. Los enfermos son los que tienen que ir para eso. Pero yo no necesito. Imagínense lo oscuro y la falta. Y yo no leía la Biblia. O sea, cuando a mí me invitaban, yo no leía la Biblia. Le había dado los pasajes así como: esto no hay quien no lo entienda. Pero mi mente, mi corazón estaba sellado. Yo no conocía la verdad. La verdad de que yo estaba podrido y estaba muerto. Por mis pecados, por mis maldades, por mi egoísmo, por mi forma de ser, pensar y sentir. Yo estaba esclavizado a esa forma. Erróneas, malas, destructivas, egoístas. Lo horrible es hoy día, como cristianos, todavía no poder verlo totalmente. ¿Y hacia dónde voy? Para que la verdad me haga libre, la verdad de Cristo, la obediencia a la palabra de lo que Dios dice, de que Jesús dice, de lo que Jesús habla, para que yo pueda tener libertad. Y todo cambia. Todo cambia. Hágase cuenta que hay una persona que no sabe leer, ni escribir, ni se sabe los números. ¿A dónde cree usted que llegue esa persona? Es lo mismo. Es lo que en Apocalipsis el Señor le dijo a aquel hombre. Le dijo: estás ciego y desnudo y sin entendimiento. Compra oro refinado en fuego de mí para que veas. No podíamos ver. Pensábamos que lo peor. ¿Cuántos pensaban aquí que estaban con Dios? ¿Cuántos? ¿Verdad? Que pensábamos que estábamos con Dios. Ahora, esta oscuridad, mi hermano, no termina, sino que va en diferentes escalas. Pero no termina. Yo mismo estoy en una escala donde yo tengo cada día que esforzarme para subir una escala más. Porque la última escala se llama Jesús. Imagínese usted cuál es el trabajo que usted tiene por delante en su vida, como la que yo tengo también. Vamos subiendo de escala. El pecado te destruye, te daña, te contamina, te mata. Por eso necesitamos, mis hermanos, luchar contra ese pecado. No bajar la guardia.
Y cuando veas que en ti hay división, hay maldad, hay egoísmo, hay maneras, hay formas de hablar, cámbialas. Dite tú mismo, yo no quiero esto para mí. Estos pensamientos, estos sentimientos, yo no los quiero, Señor. Cámbialos, cámbiame. Deseo ser cambiado, Dios. Porque esta es la forma en la cual vas a poder llegar a los cielos. No nos mintamos. Es la única. No hay otra. Vamos a leer lo que dice la palabra contra el pecado. Romanos 6, 1 dice, Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva, no en la antigua, en la nueva. Así que mi hermano, tú tienes una tarea en tu vida, mantenerte y vivir en la vida nueva. Oye bien, porque esto es una bendición grandísima. Mantenerte en la vida nueva es esperar en Dios toda bendición que Dios está preparando para ti. Donde no rige el mundo, sino que rige Dios. Manda y Él gobierna, como en el principio, como cuando era Adán y Eva. Donde Adán no tenía nada que pedir, sino que Dios suplía todo lo que a él le faltaba. Imagínense qué bendición estar bajo el resguardo de Dios mismo. Por eso dice aquí, dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oiga bien, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estás llamado a andar en esa vida de santidad, no de pecado, de santidad para con Dios. Porque mientras que te mantienes luchando contra el pecado, Dios está sosteniendo tu vida para bendecirte día con día en cosas que tú ni siquiera le has pedido, cosas que tú no sabes, y te está llevando de este punto a aquel punto donde hay bendición. Y tú no lo sabes. ¿A cuántos le ha pasado así? ¿A cuántos? Dios ha dirigido mi vida sin yo saberlo, y ha guiado y ha ido guiando mi vida para bendecirme todos los días. Puedo dormir tranquilo porque Dios ha dirigido mi vida, y yo lo que me tengo que preocupar es, yo no puedo sentir ira, yo no puedo sentir rabia, yo no puedo tener pensamientos de maldad contra nadie, ni contra el pueblo, ni contra nadie. Mi corazón debe estar abierto, ¿verdad? Porque ni tú ni yo estamos exceptos de ese mal. Pero cuando permites en tu corazón el odio, la rabia, el enojo, y la palabra dice, ¿verdad? Procura siempre que tú puedas estar en bien con todo el mundo. No vamos a estar bien con todo el mundo. No vamos a estar bien con todo el mundo, ni siquiera menos con los que practican el mal. Yo no puedo estar bien con el que practica el mal y daña y destruye, porque entonces estoy fuera. Y lo estoy aceptando, y Dios no acepta el mal, y es Dios. Dios nos ama, pero no acepta el mal. Entonces debo entender bien que mientras que yo me mantengo siendo obediente a Dios, Dios me está guiando y está guiando mi vida por caminos que yo desconozco, pero que el final de ese camino de constancia, de lucha contra el pecado, me está llevando a un lugar bueno, de bendición, sólido, porque he puesto la esperanza en la roca, en Cristo Jesús.
Dice, aquí está todo lo que es con el pecado, está desglosado, que no hay ni siquiera que explicarlo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y esto es bien importante entenderlo, porque si tu viejo hombre, lo que tú antes eras, murió, como murió Cristo, y lo enterraste, y ya ese hombre con sus con su vieja maldad, egoísmo, traición, delirios, maldad y lo que hay y lo que había en cada uno de nosotros, si murió, entonces estás listo para resucitar también con Cristo Jesús por la vida nueva y por el hombre nuevo que hay en ti, según Dios y no tus padres. Pero si no revives, si no andas en vida nueva, si la vida nueva que Dios te dio, si el hombre nuevo que está en ti, que Dios está día con día edificando, no nace en ti, ¿cuál es el hombre que va a entrar a los cielos? El viejo. Sean honestos conmigo. El viejo va a entrar. Y no estoy hablando de viejo de mí, no. Estoy hablando del viejo hombre, ese viejo hombre que dañaba, destruía, que se llevaba a quien sea por el medio para alcanzar sus propósitos, que se dejaba desbordar de sus sentimientos sin dañar a quien tenga que dañar por el egoísmo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto no hay ni que explicarlo, ¿verdad que no? Así como Cristo fue crucificado en la cruz, tu viejo hombre, tus viejos pensamientos, sentimientos, deseos, todo ese mal que traíamos, también fue a la cruz junto con Jesús. Para que así como Cristo resucita, así tú también puedas resucitar en el postrer tiempo. No te creas que fue solo Jesús el que fue crucificado ahí. Tus pecados, tu viejo hombre, tu maldad antigua, todo aquello, lo que tú eras y yo era, tiene que ir a esa cruz y morir. Morir, tiene que morirse. No debe haber rastro de él. ¿Para qué? Sin muerte no hay resurrección. O sea, si el viejo hombre está vivo y no ha muerto, ¿cómo va a haber resurrección? Es imposible. Porque para que resucite, ¿qué tiene que estar? Muerto. Y lo dije así, se me fue el gallo. Muerto. Porque es así. Aquel viejo hombre, con todo lo que era, con todo lo que sentía y pensaba, debe morirse para que el nuevo, creado según Dios, viva. Y cuando veas que el viejo se levanta en su maldad, dale un martillazo. Mátalo. Busca un cuchillo, un martillo, muérdelo. Estrangúlalo. Díselo. No. Yo no recibo eso de ti. Fuera. Fuera de aquí. Por eso que dice, resistid al diablo. Porque antes ese viejo hombre caminaba contento con Satanás. ¿Y servía a quién? Y hacía todo lo que decía quién. Cristo. No. Hacía todo lo que Satanás decía. En maldades, en egoísmo, en traiciones, en todo el mal que hay en nosotros. Y que nos esclaviza. Para no hacer el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y que algunas veces queríamos. Pero más claro que esto no está clarito. Dice que si no resucita, si no muere, no resucitas. Si Jesús no hubiese ido a la cruz y hubiese muerto,
¿Cómo iban a perdonar nuestros pecados? Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Espérense. ¿Qué dice aquí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, aquí hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hemos muerto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si somos cristianos pero viviendo en el viejo hombre con rencillas, problemas, divisiones, rabia, sin falta de amor, falta de unidad, faltos de todo lo que Cristo dice? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sucede? Entonces no hemos entendido el mensaje de la cruz. Entonces no hemos entendido el mensaje de Cristo. No lo hemos entendido. Y mantenemos todavía nuestra vida cristiana, pero con el viejo hombre, con sus deseos, maldades, formas, falta de amor, falta de unidad, falta de todo. Y seguimos haciendo lo que antes hacíamos, solo que ahora nos llamamos cristianos. Dice, esto es Romanos 6:1 y estamos en el 9. Vamos a leerlo del 7 para seguir el hilo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se puede ser cristiano viviendo en el cuerpo antiguo y teniendo rebelión contra toda autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros? No se puede sentir, de los que se fueron de aquí por rebelión, yo no me siento alegre ni contento, ni que les haya ido bien, ni que les haya ido mal, que les haya ido mal, pero no es que me alegro, sino es un profundo dolor de que cambiaron. Si les fue bien, cambiaron la gloria de Dios y la rebelión porque se fueron y no tuvieron ni siquiera la amabilidad de preguntarle a Dios ni a su pastor, me voy, me quiero ir, me voy a ir. Simplemente se fueron. Y esto es trágico, esto es doloroso. Para un pastor esto es doloroso. Porque al tú ver el futuro y ver esto y entenderlo y comprender esto, dices, wow, qué lástima, porque se fue el viejo hombre y dejó aquí la semilla del nuevo. Mi hermano, lo que usted no encuentra en la iglesia donde Dios lo puso, usted no lo va a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Porque si la gracia llegó a tu vida a través del lugar que Dios puso para ti, eso ya no te lo va a quitar nadie. Nadie. Es la gracia de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero algunas veces Dios nos prueba. Nos prueba. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice aquí, el 12, dice, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo peque, si me arrepiento de todo mi corazón y no presto, sino que tengo una lucha con el pecado, con el sentir de mal que hay dentro de mí, y yo tengo esa lucha, ese confrontamiento diario con ese mal, y yo lo venzo, o en algún momento ese pecado me vence, pero vengo delante de Dios a decirle a Dios, perdóname porque está mal, Dios te restituye y tú sigues en el mismo camino. Te caíste, pero Dios te fortalece, te levanta y sigues. Pero no puedo prestar mis miembros, mi boca, mi ser, mi alma, ¿verdad?, a querer sacar gente de la iglesia para llevarla, para dañar, para destruir, porque eso lo pago. Porque lo que Dios llevó, uno lo saca. Eso es destrucción. Si en mis miembros, en mi boca, hago falso testimonio y maldad contra un hermano, o presto mi corazón para que odie, eso no viene de Dios. ¿Eso viene de Dios? No viene de Dios. Yo no tengo ningún tipo de justificación delante de Dios para yo sentir algo malo. No la hay. No existe. Señor, ¿qué me hizo? A mí no me importa lo que te hicieron. Lo que hay en tu corazón es contaminación y veneno. Llámame cuando lo saques de ti. ¿O no es lo que dice la palabra? Antes de venir a mí, ve y arréglate con el que te hizo daño y vuelve. Ve y hazlo y vuelves. Lo que no podemos sentir, y esto es lo que le tenemos que pedir al Señor, paz. Si tú estás en paz, no tienes problema. Paz. Arregla las cuentas con Dios, arréglate por dentro. Haz lo que tengas que hacer. Arregla, sana. Pídele a Dios, clámale a Dios. El 14 lo vuelvo a leer, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, bajo el poder perdonador de Dios en el momento en que tú te arrepientes. En Gálatas 5, mire qué impresionante lo que dice Gálatas 5. Pablo fue un maestro en lo que era esto del pecado y combatirlo y mantenerse en santidad. En Gálatas 5, creo que este es el 16. Déjeme rechequearlo porque cuando lo trasladé parece que sí, 16. Gálatas 5:16. Déjame ponerlo para... Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Más claro no puede ser Pablo. Todo sentimiento mal que tenemos, luchémoslo. Porque sabemos los sentimientos mal. Lo sabemos. Pero no permitamos que la contaminación o ese mal se meta entre nuestra alma, dentro de nuestros huesos, porque lo que trae es enfermedad y destrucción y nos aparta de Dios. Comprendamos esto bien. Porque los que han sentido la gracia de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento dentro de ti, ya tú no quieres volver atrás. Pero pasamos la montaña. Cuando subes la montaña es duro. Yo no sé cuántos de ustedes han subido una montaña grande a pie, es duro. Pero cuando ya viene la bajada, oh, por fin llegamos. Comienzas a bajar y comienzas a descansar. Así mismo es el cristianismo. Al principio es duro, como dice Pedro. Pero todos los cristianos tenemos que pasar por estas pruebas. Todos tenemos que pasar por estas pruebas. Lo bueno es comprenderlo, entender que necesito luchar contra el pecado. No es que el pecado está ahí, lo veo, después lo he hecho. No. Nosotros los cristianos no tenemos cabida en el pecado. Debemos lucharlo, combatirlo dentro de nosotros. Debemos echarlo fuera. Debemos morir a ese pecado, a ese mal y a ese viejo hombre en lo que antes éramos con nuestras maldades y concupiscencias. Déjeme explicarle qué quiere decir concupiscencia. Son todas aquellas emociones del mundo dañinas, perjudiciales, destructoras dentro de nosotros. No honestas. Algunas veces sentimos cosas deshonestas y las permitimos y las dejamos ahí. No dejen ni siquiera un pensamiento deshonesto. Sáquelo porque es feo. Manipulación, control, hacer algo a alguien porque esperas obtener algo de esa persona, eso es horrible. Horrible. Hay formas que tenemos que son feas y tenemos que ser honestos primero con nosotros mismos, no con el mundo, porque el mundo no te va a salvar, es Dios, pero Dios conoce todas las cosas. Sé honesto contigo mismo en tu sentir, en tu pensar. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Dice, a ver dónde quedé. Voy a leerlo desde el principio. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjense, el Espíritu, cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? Hacíamos todo lo que queríamos. Y si no lo hacíamos de frente, buscábamos la forma de hacerlo en lo oculto. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos jóvenes nuestros padres nos dieron, no salga y no bebas? No, papi, ¿cómo? ¿Tú sabes? Y reventamos la casa cuando salíamos. La cuestión es no hacerlo ni en lo oscuro ni en lo claro. Es mantenernos nosotros mismos diciendo, yo no puedo hacer esto.
Señor, yo no quiero sentir este sentimiento, yo no lo quiero. Cambia mi alma, cambia mi mente, cambia mi corazón, Dios. Yo no lo quiero, dame amor. Mi hermano, cuando Dios pone el amor en ti, todo cambia. Todo cambia, todo se mueve, todo es muy diferente. Muy diferente. Por eso una de las cosas que yo clamo a Dios todos los días, Señor, lléname con tu amor, Padre. Porque el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor todo lo ve bien. Todo lo justifica. El amor es un aliciente hermoso que Dios puede poner en tu corazón y lo pone. Porque eso es uno de los... eso está en el fruto que Dios te da a través del Espíritu, que es una semilla, pero que tienes que agitarlo, tienes que practicarlo, tienes que quererlo, tienes que desearlo. Ser honestos, ser auténticos. Que tú estés bien contigo mismo. Si no, dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es desuniones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Déjeme explicarle a lo que se refiere esto aquí. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo guía mi vida, guía mi alma y mis emociones, yo experimenté cosas impresionantes cuando el Espíritu comenzó en mi vida a llenarme, donde cosas que me gustaban o cosas que yo tenía como presentes en mi mente o en mis valores, Dios las desapareció. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para dejarlas o para que no me gustara o para que no las quisiera. Un día me desperté y el Espíritu inundó con su amor, con su presencia, y simplemente me di cuenta que desaparecieron. ¿Pero por qué? Porque ocupé más mi tiempo en el Espíritu que en lo malo. Leí la palabra, traje la palabra a mi vida, quería ponerla dentro de mí, no para mostrarle a nadie lo que era o lo que yo podía hacer en Cristo, sino para mí. Yo busqué el que yo estuviese complacido en lo que Dios había puesto en mi vida, en agradecimiento. No quería agradarle a Dios. Cambie, los veje, los dañe, porque ustedes no absorbieron eso. Me da más bien dolor que no lo hicieron y más cuidado, y entonces viene para mí esa paciencia para esperar que Dios obre en ti como obró en mí. Pero antes me daba enojo, me daba rabia, y es que el Espíritu Santo todavía no había hecho su obra en mí. Entonces, cuando el Espíritu comienza a obrar dentro de ti, comienzas a cambiarte y empiezas a ser libre de aquellas cosas que
nos autodañaban. Cosas que exigíamos que el mundo tenía que hacer con nosotros. Y que hoy entiendo que si tú no lo quieres hacer, yo no soy tu dueño. Sea mi hijo, sea mi esposa, sea mis hermanos, sea mi familia, sea quien sea. Yo no tengo el derecho para ponerme bravo por algo que alguien no quiere hacer. Si Dios, que es Dios, nos dio el libre albedrío, ¿cómo yo me voy a apoderar de la verdad y hacerte que te la comas porque sí? No, cada quien va a dar cuenta. Pero en mí no está el enfadarme, porque yo no tengo ese derecho. Eso se lo dejo a Dios. Y Dios verá, y la vida de esa persona tendrá que dar cuenta, y lamentablemente en aquel momento se dará cuenta, pero yo no soy dueño de su vida. Yo no soy dueño de este lugar. No soy dueño de nada. Y si activo en ti el amor, es porque yo te di amor. Pero no puedo exigirlo, porque si lo exiges ya no existe, ya no sirve. ¿Para qué? Por eso es lo que el Espíritu Santo va quitando y deshaciendo dentro de ti. Dice el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, oiga bien, con sus pasiones y deseos. Qué impresionante. Y a esto era lo que yo me refería ahorita. Ya aquellas cosas que eran importantes para ti, aquellas pasiones, aquellos deseos, aquellas cosas que matabas por eso, ya fueron crucificadas. Ya no condenas, ya no dañas, ya no quieres, no quieres destruir, no te alegras de la destrucción de otros. Y todos aquí en alguna forma lo hemos visto, que de repente a alguien le ha ido muy bien y lo ha apartado de Cristo, y ese bien que le vino, wow, te da un dolor. Eso era lo que yo me refería hace un rato. Te da un dolor que la supuesta prosperidad física lo aparte de la prosperidad espiritual, que sí está forjada sobre la roca y que va a ser perdurable por siempre y para siempre hasta la eternidad, y no lo momentáneo, lo que pasa, lo que se destruye, lo que se deshace. Pero hay un proceso en todo esto. Hay un proceso de ir caminando, de ir haciendo, de ir buscando, de ir combatiendo el pecado, que es lo primero que esto dice, con sus pasiones, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mi hermano, y hasta que tú no crucifiques todo esto y tus pasiones todavía estén ahí a flor de piel, todavía hay que seguir matando la carne. Está ahí todavía. Y para terminar, en Tito 3:1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, esto no lo digo yo, esto está aquí, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pero está clarísimo.
Eso éramos antes, mi hermano, y volvernos atrás y permitir estos sentimientos, pensamientos y deseos dentro de nosotros. Volvemos a revivir el viejo hombre. Volvemos a revivir al viejo hombre, cortando nuestras posibilidades de una vida eterna, porque lo dice. Pero estamos viviendo tiempos donde todo el mundo quiere hacer lo que desea y nadie tiene temor a hablar lo que no es. La honestidad, todo aquello que había antes, en este tiempo se perdió. En estos días veía y decía, Señor, de verdad que son los últimos tiempos. Guerras, rumores de guerra, terremotos, volcanes, maremotos, tsunamis. ¿Qué es lo que no ha habido en 10 años? ¿Qué es lo que no ha habido en 10 años? Ahí están esperando un terremoto gigante para California. Lo están advirtiendo. O sea, ¿qué es lo que no ha habido en esta época? Se levantó la homosexualidad como nunca antes. Ya no piden, exigen. Lo que está sucediendo en el mundo es horrible. Es terrible lo que está pasando. De todos lados. Esto está escrito. Y todo lo que Dios dice y ha dicho va a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que aprender a apartarnos y saber a qué fuimos llamados. Uno, a leer la palabra de Dios, a orar con el Señor, a clamarle a Dios que nos cambie, que nos transforme, a permanecer nosotros apartados de todo ese mal, de odio, de rabia, de división, de maldades, apartarnos de todo eso y cubrir nuestra vida espiritual, que al final es lo que más nos importa. No puede haber rencillas entre nosotros, no puede haber diferencias entre nosotros, porque si es Cristo el que nos unió, ¿quién nos puede entonces separar? A menos que nosotros. Dios, mire, Dios es tan hermoso que nos dio libre albedrío. Y Dios no quiere obligarte, Dios no quiere manipularte, Dios no quiere controlarte. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al hacerlo, vienen consecuencias. Esas son las consecuencias a las que Dios habla de darnos entendimiento y conocer la verdad. Porque esa verdad es la que te hace libre a este mundo que está lleno de mentiras, de distorsión, de maldades, de egoísmo, de divisiones. ¿Cómo es posible que el ser humano manda una nave que llega hasta Júpiter y todavía no nos podemos unir? Todavía el mundo no puede amarse. ¿Cómo puede haber tanto egoísmo para que se haga mal a otros por encima de los deseos y de las maldades, pensamientos o sentimientos? ¿Cómo es posible que con todo el adelanto que el hombre ha hecho en ciencia, en matemáticas y en todo cuanto tú te puedas imaginar, pero lejano está el amor verdadero y la docilidad para amarnos los unos a los otros y querernos el bien? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que dentro del cristianismo hayan cristianos que entren a las iglesias a destruirlas, a dañarlas y a corromper la autoridad que Dios puso para guiar a los demás? Pablo lo dijo. Mantengamos la unidad, mantengamos el amor entre nosotros. Esto, mi hermano, es lo que nos va a llevar al cielo. Nos tenemos a nosotros mismos para mostrarle a Dios que el amor de Él fluye en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que no amamos el pecado, sino que lo rechazamos. Mostrémosle a Dios que esto mora en nosotros. Que su semilla y que su espíritu arrope toda tu alma, tu sentir y tu pensar, para que automáticamente en el día siguiente tú te despiertes sin sentir odio, sin sentir mal. Porque dice la palabra en Isaías que el espíritu, que la unción entra y rompe toda coyuntura, todo lo que está amarrado a tu alma, todo lo que está adherido a tu alma de mal, lo deshace como un ácido
deshace aquellas cosas. Cuando tú lo pones el ácido y se lo come, lo deshace. Así dicen que el Espíritu deshace todo el mal que está dentro de ti. Solo desearlo, quererlo y practicarlo. Si estás muerto, si de verdad estás muerto y fuiste a la cruz con Jesús, no se halle en ti ningún querer de mal, sino que lo derrotes con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, en este día, Padre. Tú nos conoces, Señor. Y por esto nos hablas estas cosas, Padre. Porque quieres nuestra santidad, nuestro bien, nuestra paz. Quieres bendecirnos, Dios. Por eso tú nos guías, Señor. Y hoy venimos ante ti, Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre Santo. Pidiéndote, Señor, que nos guíes, que nos enseñes, que nos encamines. Que nuestra alma no desee el pecado. Que nuestros deseos, que nuestros anhelos estén apartados de todo mal, Señor. Y que sea tu Espíritu el que nos guíe y nos enseñe. Señor, llénanos de amor, Dios. Llénanos de todo pensamiento bueno, de todo sentimiento bueno que viene de tu Espíritu Santo. Que en nosotros, Dios, no more lo malo. No more aquello, Padre, que antes teníamos, sino que el viejo hombre, Señor, muera por completo, Dios. No queremos, Señor, sino agradecerte día con día. Y que en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos luchemos hasta vencer. Porque tú eres la roca, Dios. Y sabemos, Señor, que no importa lo que venga, junto a ti, Dios. Junto a ti venceremos, Señor. ¿Quién contra nosotros si tú estás a nuestro favor? No queremos, Padre, dentro de nosotros odio, rabia, enojo, maldad, rencillas. No lo queremos. Llévatelo, Señor. Llévatelo, Dios. Quítalo de mí. Apártalo. Hoy venimos ante tu presencia, Dios, dándote gracias, Señor, por advertirnos, por mostrarnos, por enseñarnos. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias hoy y siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.